Thank you, Muy commissioners, bien, for gracias a los comisionados por habernos invitado a esta actualización muy breve para el acta. Me llamo Nahad Sadr Al-Sodi, director de los servicios sanitarios del condado, y el director de servicios sanitarios también está disponible por Zoom. excuse me, giving Este, thanks to our Muchas Jenny gracias Fate for the quick a Jenny Fay analysis and por extremely el transparent análisis de datos data rápido, y has not como pueden ver, yet. todavía no se han We hope to have actualizado that algunos de completed los in datos, the pero next ojalá couple of estén days. disponibles en Also, unas horas, unos first just días. I want to express my Y gratitude to quiero healthcare workers and agradecer other a community los members who are servicios part of sanitarios our system y and a who los are otros miembros de responding to the comunidad que pandemic. son parte de la estructura que está respondiendo a la This pandemia. first slide, commissioners, is Eh, the cumulative numbers as of Primero yesterday, son which las stood cifras at cumulativas hasta ayer, que estamos a 3.545. Yes, it should have been updated as Sí, I have here. Let tenían me actually que increase haberlo it to actualizado, de hecho, pero 2,586 just to we got we got 2.586, in real time 3.000. update actually Entonces, sí, tenemos la actualización through the south. So más I tried to update as much as I actual, could before eh, sending it out. y traté de actualizar lo que podía antes de enviarlo. Y 20 muertes. Hubo una muerte adicional que se registró Just a few minutes ago, guys. hace unos minutos. Fue OHA que registró la muerte, como sabrán. Y también podemos ver los puntos de inflexión y la tasa de cambio están aumentándose después de unos hitos como a los días festivos de Memorial, de Halloween y Día de Acción de Gracias. Y ahora esto enseña los números de casos por semana, y estamos viendo una bajada, una tendencia a que está bajando en cuanto a los números, los casos por semana, que es algo positivo, pero no era la tasa que quisiéramos. Pero, sin embargo, estamos viendo una bajada desde el auge a como 405. Entonces, la semana pasada hubo 331 casos registrados. Y aquí en esta lámina se ve los casos divididos en 8 grupos, y francamente no ha habido muchos cambios relacionados. Por supuesto, los adultos jóvenes entre 20 y 30 años quedaron infectados a una tasa mayor que los otros, y casi la mitad de los casos son pacientes de 20 a 40 años de edad. Y ahora esto enseña o demuestra la capacidad en nuestra comunidad, en el condado de Deschutes, para hacer pruebas. Como se había mencionado anteriormente, la manera en que se lo está midiendo no ha cambiado, y por eso hemos visto una subida bastante en cuanto a las cifras. OHA está registrando las pruebas en totales en vez de las personas. Entonces hay duplicados a las pruebas positivas y negativas, y se puede ver que estamos casi a 7,000 pruebas en la semana de 12/6 a 12/12. Y desafortunadamente no tenemos las cifras de la semana pasada hasta dentro de un día, pero creemos que las cifras van a ser más o menos iguales en cuanto a la cantidad total de pruebas. Y no se han actualizado estas cifras aquí escritas, pero hace unos minutos vi las cifras más actuales, así que se las voy a compartir. Y vemos en 2 semanas la tasa de casos, y es una de las am, métricas que se usa tanto para abrir las escuelas y determinar el riesgo estatal. Hace 2 semanas teníamos 443 por cada 400,000, y yo creo que va a estar a 887, que no está aquí. Estoy nomás este, compartiendo esa información porque tenemos que finalizar las cifras. Y esto considera la tasa de positividad, que también es otra medida importante para abrir las escuelas y evaluar ah, el nivel de riesgo a nivel del condado y del estado. Y no está actualizada, pero acabo de recibir las cifras que estamos a una tasa de positividad de 6% durante las últimas 2 semanas. Entonces, es una tendencia
buena en cuanto a los casos positivos que están bajándose, pero todavía falta mucho, aunque se puede hacer, falta mucho para llegar a un punto en que podamos abrir a algunas clases en persona con seguridad. Tengo una pregunta. Las últimas 2 hojas, el porcentaje de positividad, bueno, es un promedio, ¿no? En la totalidad de la población, ¿verdad? Entonces, el total de la población dividido en 2 por 2 semanas. Casi lo que hacemos es añadimos los números de los casos en la primera semana y después la segunda semana dividida por la población, que es como 193,000 dividido en 190,000 para llegar a la tasa. Cuando estábamos en Sun River, una reunión de dueños de negocios, estaba tratando de hablar de las cifras y me di cuenta de que no sabía muy bien, pero es un promedio de ese periodo de 2 semanas. Pues sí, es como lo describí, es como añadir la primera a la segunda semana. Y como tenemos una población de casi 200,000, 100,000 sí demuestra más o menos esa tasa. ¿Eso lo aclara o quiere que entre en más detalles? No, está bien, no hay problema. Entonces, si uno añadiera esa cifra, 401 más 331 dividido en 193,000 y multiplicamos por 100,000, entonces ahí tendríamos la tasa. Gracias, Nahat. Sí, por supuesto. Siento si no quedó muy claro. Estoy tratando de evitar la palabra promedio, como indicó usted. Bueno, está bien, no hay problema, porque si yo estuviera tratando de hacer los cálculos sencillos, pero hay como algo más complicado, porque cuando yo estaba tratando de explicarlo, me enredé un poco. Eh, Interesante. Bueno, si se fuera a poner una ecuación, ¿no? Para las medidas relacionadas con las escuelas y la tasa de positividad. Se podría hacer comisionado, la manera en que lo describe está bien. Si está hablando con un miembro de la comunidad y no más quieren como saber más o menos lo que está pasando, entonces la manera en que lo está describiendo está bien. Ok, gracias. Por supuesto. Entonces, ahora demuestra los que están ingresados en el hospital en la región, entonces es de la región, entonces tiene otros condados. Sin embargo, los residentes, los pacientes, no importa si sean del condado de Deschutes, se considera esto como un indicio colectivo regional. Entonces, aunque estén de otro condado, no importa porque nos afecta a nosotros en nuestro condado debido a las capacidades de los hospitales, la disponibilidad de las camas y el equipo y todo. Entonces, en cuanto a los ingresados en el hospital, estamos haciendo 28. Para esta mañana había 49 personas que habían sido ingresados, muchos de ellos del condado de Deschutes. ¿Cuántos? No, todos los 6 no son, pero dijo 20. 20 de los 49 son de Deschutes. Sí, sí. Normalmente hay una demora en cuanto tanto a los ingresos y las muertes, como de 3 a 4 semanas es cuando vemos las cifras. Hay los brotes y después de unas semanas es cuando vemos los indicios de las personas internadas en el hospital y después las muertes. Pero en nuestro condado, los 20 de 49 sí es muy trágico. Sin embargo, en comparación con otros estados y condados, tenemos una tasa de muerte muy baja que también demuestra el trabajo increíble que los colegas de St. Charles y el sistema médico están haciendo. Entonces, por último, en cuanto a los mensajes, creo que el doctor Conway ya lo había enseñado anteriormente en cuanto a las cosas que hacemos que pueden agravar el riesgo y lo que podemos hacer para atenuar el riesgo. Por supuesto, no ponerse la mascarilla cuando está adentro de un edificio, entonces eso causa que
sea mayor la transmisión y al revés, ponerse la mascarilla, pasar más tiempo al aire libre y mantener una distancia de por lo menos 6 pies y lavarse las manos para que se pueda tener interacciones más con más seguridad. Y lo que viene ahora, comisionados, antes que nada, por supuesto, hay bueno, son tiempos históricos y emocionantes porque están las vacunas y se están empezando a administrar, pero por supuesto hay mucho trabajo que está por delante. Ahora viene, tenemos que distribuir las vacunas, administrarlas a las comunidades con mayores riesgos. Y creo que es importante, todos tenemos que reconocer que va a haber unos retos que no habíamos previsto, pero vamos a seguir colaborando con los colegas y las comunidades para superar esos retos. Y para con la vacuna es algo importante para controlar la pandemia, pero también tenemos que destacar eso de la importancia de lo fundamental, ponerse la mascarilla, lavarse las manos, solo tener contacto al aire libre con otras personas y sobre todo cuando se trata de la implementación de las vacunas, la participación de la comunidad va a ser esencial y tenemos que tener ese diálogo con la comunidad y determinar cuándo es que vayamos a vacunar y que las personas tomen la decisión de ponerse la vacuna. Entonces, gracias por escuchar las noticias y con gusto les contesto las preguntas. Bueno, tengo una pregunta. Según el gráfico de personas internadas en el hospital, ¿reciben las cifras los fines de semana? Estábamos a 51, dice. Al final dice que estaba a 50. ¿Fue por un fin de semana? Sí bajó. El fin de semana se registraron 44 y 50, sí, comisionada. Bueno, 50 fue el día 12, 17. El fin de semana tengo uno de los puntos de datos que estaba a 44 y otro, creo que estaban como rodando los 40. Entonces subió a, a como 50 el fin de semana, hubo un poco, subió un poco y luego yo a 49. Ok, muchas gracias. Gracias por las actualizaciones. Ojalá cuando nos volvamos a ver el día 30, que What they did with today's numbers. los casos sigan bajándose como están haciendo ahorita. Con rastrear los contactos, trazar los contactos, no hemos podido hacerlo a 100%, pero ahora tenemos la oportunidad de ponernos en el buen camino y como ponernos delante de todo eso o ya todo se ha difundido un poco más. Bueno, sí tiene razón, comisionado, que tenemos esa tercera modalidad y hay que considerar el impacto a la salud pública y priorizar con base en los riesgos. Entonces, estamos llevando a cabo algo abreviado con base en las prioridades de los riesgos en cuanto a investigación y trazar los contactos y enfocarnos en los brotes en los centros de cuidados a largo plazo y las escuelas. Yo creo que con las tendencias que están bajando de 455 a 331, si sigue bajándose, entonces tendremos mayor oportunidad de ofrecer una versión Cadillac de hacer las medidas de rastrear los contactos, pero por ahora hay otro factor. No solo se trata de las cifras y nuestra capacidad de responder, sino se trata del cansancio. A veces unas cuantas personas que no están cooperándose tanto como estaban cooperando antes. Eso también contribuye a la manera en que podamos ponernos en contacto con la gente y obtener la información. Y una de las situaciones que se ha mencionado antes es que si una persona sabe, y bueno, todo tiene que pasar por esto, como dependiendo de su caso. Si alguien sabe que cruzó o tuvo contacto con una persona y se le notifica a esa persona que la otra persona tenía COVID, pero no tienen síntomas. Y bueno, una persona dice, ok, a lo mejor estuve cerca de una persona que acaba de saber que tiene COVID, ¿voy a trabajar o no voy a trabajar? Y entonces, ¿cómo es que una persona decide qué va a ser la lógica para proteger a la comunidad? Que llame a su doctor
doctor, su proveedor de servicios médicos, o qué sugiere a las personas que saben que a lo mejor tuvieron contacto con alguien que estaba infectado, pero no fue un contacto muy cercano? Sí, yo creo que sí, algo importante y a lo mejor la razón por la cual las normas de CDC nos puede ayudar de esta forma, porque ahora se dice que si, y se refiere a personas que han sido expuestos a un caso conocido, pero si tienen una sospecha de haber sido expuestos al virus, decimos que quizás 5 a 7 días después de ser expuestos pueden ponerse en contacto. Bueno, si no demuestran síntomas, si no tienen síntomas, pueden ponerse en contacto con su proveedor, su médico de cabecera y pueden pedir una prueba de análisis rápido o las pruebas que estén disponibles para determinar en qué alturas están del ciclo en el periodo de incubación y si han sido expuestos o no. Y normalmente dentro de 10 días, aunque no se hayan dado la prueba, si no tienen síntomas, las posibilidades son mucho menores de y pueden regresar. Pero sí tiene sentido, comisionado, qué bueno que me lo preguntó, pero sí tiene sentido, si tiene una sospecha, que se ponga en contacto con su médico de cabecera para hablar y darle los detalles. Gracias. Y en unas semanas, no sé cuándo lo vamos a hacer, quisiera regresar a lo fundamental, ¿no? Para nosotros y también para las personas que están viendo qué es el COVID, o cómo está propagándose, cómo se ve ahora, como lo básico. Quiero hacer eso en unas semanas, ¿no? Y no importa quién sea, un médico, un proveedor de servicios médicos, porque todos estamos en la misma situación, ¿no? Estamos preocupados, estamos tratando de superar el COVID, preocupándonos por lo que tenemos que preocuparnos, pero luego se le olvide, ¿no? Regresando a la fundamental, ¿qué es el virus? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerse la mascarilla, lavarse las manos, como una explicación médica en términos sencillos de lo que es el COVID. Sí, el doctor Conway hizo un muy buen trabajo la última vez en proporcionar esa información y si es algo que servicios sanitarios, sí se puede empezar a hacer eso y gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Sí, porque todos estamos como en diferentes situaciones en cuanto a la información que hemos escuchado o lo que escucharon hace 2 o 3 meses, ahora ha cambiado. Sí, sobre todo ahora que en el contexto de que hay 2 vacunas autorizadas del FDA y la administración de las vacunas y instruirnos a nosotros mismos y al público cómo son las vacunas, la seguridad, la eficacia. Y entonces estoy de acuerdo que es un buen momento para volver a hablar de todos esos temas. Ok, gracias. Comisionados, antes de irme, quisiera mencionar a los miembros de la comunidad. Es importante identificar las fuentes de confiables en cuanto a la información que estamos recopilando, consumiendo, sobre todo con respecto a las vacunas, porque hay mucha información engañosa que se está propagando y finge ser información científica con frases científicas, pero les aseguro que aunque parezcan ser precisas, quieren infundir un temor. Tenemos mucha confianza en las vacunas, pero tener las vacunas no quiere decir que las personas están poniéndose las vacunas. Entonces, cuando nos toque, tenemos que asegurarnos de que nos vayamos a ponernos la vacuna. Entonces, quiero animar a los miembros de la comunidad a escoger eh, las fuentes de información más fiables. Ok, gracias por las noticias y que nos mantengamos positivos para que antes del año nuevo la tendencia puede seguir y tendremos un número de casos menores en vez de que esté subiendo. Entonces, gracias de la comunidad por todo lo que está haciendo.